Hola a todos, bienvenidos. En esta clase correspondiente a séptimo básico, vamos a ver sobre el sistema democrático ateniense. ¿Sabías tú que la democracia nació en Grecia? ¿Qué sabes sobre este sistema de gobierno? ¿Cuáles fueron sus principales fundamentos? Si quieres saber más, pon play y síguenos hasta el final. Atenas, debido a su situación geográfica montañosa, no poseía tierras cultivables, lo que obliga a su población a desarrollar la actividad comercial marítima, lo que convierte a la ciudad en una de las más prósperas y poderosas de la Hélade. Pero la virtud más destacada de esta polis es que fue la cuna de la democracia más antigua de la historia. ¿Quieres conocerla? La democracia significa literalmente gobierno del pueblo, pero en realidad es un sistema político en que la soberanía recae en el pueblo, el cual elige y controla a las autoridades. La principal característica de esta democracia ateniense es su carácter directo. ¿Por qué directo? Quiere decir que sus ciudadanos tomaban decisiones políticas a mano alzada y sin necesidad de representantes. Y otra característica importante de esta polis es que sus habitantes generalmente, para acceder a la ciudadanía, tenían que cumplir con una cierta cantidad de requisitos, en la cual lo más importante era ser varón, nacido en la ciudad, o sea, ateniense, tenía que ser un hombre libre y ser mayor de 20 años. Por lo tanto, esas eran las condiciones que se pedían. Quienes quedaban excluidos de esto, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Pero en este caso, ¿cómo se llegó a esta realidad ateniense? Hay que ir a su historia. La evolución del sistema político ateniense se divide en dos grandes etapas, que vamos a ver a partir de este instante. Un régimen aristocrático que con el tiempo deriva en el sistema democrático. Este proceso duró aproximadamente 400 años. En una primera etapa, los orígenes del sistema político se remontan en el siglo VIII a.C., cuando se debilita el poder del rey, lo cual es reemplazado por una aristocracia, que es una aristocracia, es el gobierno de los mejores, los cuales recayeron en un grupo llamado los eupátridas. ¿Quiénes eran los eupátridas? Eran los terratenientes, que eran dueños de la tierra y conformaban una minoría. En este caso, este pequeño grupo acaparó todas las instituciones políticas a su beneficio, excluyendo a grandes sectores de la población, como por ejemplo los extranjeros, los comerciantes, los artesanos, los campesinos, los esclavos, que no tenían ni siquiera libertad ni derechos, y las mujeres, que independiente del grupo social que pertenecían, tampoco tuvieron derechos políticos. Por lo tanto, esta aristocracia controlaba tanto la eclesia, que pasó a ser la asamblea, como los magistrados o arcontes y el areópago, que era un consejo de ancianos. Posteriormente, este grupo aristocrático es pronto cuestionado por el surgimiento de nuevos grupos sociales que se producen gracias a los cambios sociales que vivió la ciudad de Atenas, quienes empezaban a exigir mayor participación política, lo que permite al final la redacción de un código escrito. ¿Por qué un código escrito? Porque las leyes atenienses antiguamente eran orales, pero había un problema: estaban sometidas a la interpretación exclusiva de los eupátridas, por lo tanto, todas las decisiones beneficiaban a dicho grupo. En este caso, los sectores que estaban en permanente crecimiento económico, como los artesanos y los comerciantes, impusieron que la aristocracia designara a ciertos magistrados para poder desarrollar estas leyes. Y la primera ley fue redactada por un magistrado llamado Dracón, pero estas leyes fueron demasiado duras, de ahí que el nombre de Dracón
quedará asociado a el sistema draconiano. ¿Qué significa draconiano? Que son leyes demasiado estrictas o muy, digamos, duras y casi impracticables para la población o son muy abusivas. En este caso, para disminuir un poco esta dureza de las leyes de Dracón, el pueblo, en este caso los ciudadanos atenienses, pidieron a la aristocracia que nombraran a otro legislador, llamado en este caso Solón, el cual suavizó algunas leyes draconianas, especialmente la esclavitud por deudas, pero además incorpora nuevas instituciones, los cuales, en ciertos aspectos, logró integrar a otros grupos sociales que no eran de la aristocracia. Por ejemplo, la Elieya, que era en este caso el Tribunal Popular, y la Bulé, que fue una nueva institución también popular, en la cual solamente entraron los sectores enriquecidos. Por lo tanto, esta aristocracia ateniense pasó a conformarse ahora una especie de plutocracia, que pasó a ser el gobierno de los que tienen dinero. Eso significó que la aristocracia no quedó muy conforme con esta realidad y empezaron nuevamente los conflictos sociales. Y estos nuevos enfrentamientos condujeron a la aparición de un nuevo tipo de gobierno que pasó a denominarse la tiranía. Todos dirán, la tiranía está asociada a los tiranos, por lo tanto tiene una connotación negativa. Estamos de acuerdo. Pero el problema es que estas tiranías en el mundo griego eran gobiernos muy populares, solamente que estos regímenes se instauraron generalmente a través de un gobierno ilegítimo, que es un gobierno que asume el poder a través de la fuerza, se mantiene por la fuerza. Estos gobernantes, llamados tiranos, eran enemigos de los aristócratas, debido a que la mayoría de ellos provenían del pueblo. Uno de sus principales representantes fue Pisístrato, que gobernó durante mucho tiempo la ciudad de Atenas. Fue muy querido por el pueblo y quiso hacer cambios sociales, pero murió repentinamente. Sus sucesores no estuvieron a la altura y el pueblo finalmente los derrocó. A la larga, aburridos del sistema de los tiranos, se eligen a nuevos líderes, quiero decir, como Clístenes, el cual profundiza el sistema político, haciéndolo más abierto a otros sectores sociales. Por lo tanto, ¿cómo se logró eso? A través del establecimiento del principio de la isonomía, también conocido como la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y además una nueva distribución electoral, el cual ya no se basa en el origen social, sino que en la distribución territorial. Por lo tanto, se crean los demos. Los demos son unidades territoriales, los cuales podían estar dentro o fuera de la ciudad y generalmente ahí vivían personas ricas, personas pobres que tenían la misma igualdad de derechos para emitir su voto. Por lo tanto, se abre ya un sistema democrático. Eso implica que estos cambios que ocurrieron le dan más poder a la asamblea, el cual la iglesia o asamblea ateniense pasa a tener una mayor importancia, y dentro de sus atribuciones estaba, además de controlar a los arcontes, que eran los grupos gobernantes, también se encargaba de nombrar y controlar a los estrategas, que eran los líderes militares, y a los apodectas, que eran los recaudadores de impuestos. Pero además también aprobar las leyes que el consejo, llamado Bulé, se encargaba de redactar. Además también la iglesia tenía atribuciones de sanción. ¿Qué quiere decir con eso? Que la democracia ateniense, como una forma de castigar los intentos de tiranía o de cualquier peligro a la democracia, estableció un castigo ejemplarizador llamado el ostracismo. ¿En qué consistía? En que a través de una votación se castigaba a una persona exiliándola de la ciudad por 10 años. Por lo tanto, esa persona tenía prohibido volver a la ciudad dentro de ese periodo, pero sus bienes quedaban a manos de la polis. Por lo tanto, él no perdía sus bienes. Se le restituía una vez que volvía. Por lo tanto, era una forma que tenía la democracia ateniense de protegerse.
Otra característica de esta democracia era que todos los cargos eran electos por la gente, pero ojo, no a través de la elección representativa como existe en nuestras democracias, sino que a través de el sorteo, en la cual era un mecanismo de elección en el cual esa persona que era designada por sorteo tenía que cumplir la función de gobernante o miembro de una asamblea, generalmente como una obligación. Por lo tanto, tenía que estar dentro del periodo asignado. Generalmente todos estos cargos duraban un año. En este punto, durante el gobierno de Pericles, la democracia llegó a su mayor esplendor porque se abrió más hacia otros sectores populares, especialmente con la eliminación de algunos privilegios para acceder, por ejemplo, al areópago. Se abrió a otros sectores sociales esta institución y además se creó una institución nueva, la mistoforia. ¿Qué significaba eso? Que las personas que accedían a cargos públicos se les pagaba un sueldo, por lo tanto los amarraban más a un deber, que era el deber digamos, de ejercer sus funciones en beneficio de la polis y se le pagaba. Eso significaba una mayor responsabilidad a las personas que les tocaba cumplir una función. Eso tiene como consecuencia de que estas reformas que ocurrieron entre los siglos VI y V antes de Cristo convierten a la democracia ateniense en un sistema político atípico en una región que está más acostumbrada a otro tipo de sistemas políticos que vamos a ver a continuación, que sería en este caso el espartano. En el caso espartano, que era la ciudad rival de Atenas, esta ciudad se ubicaba en la península del Peloponeso, y su desarrollo político estuvo asociado generalmente a la existencia de una sociedad fuertemente militarizada, donde la minoría, que eran los espartiatas, o también conocidos como los homoioi, o más conocidos como los iguales, tenían derechos plenos y controlaban toda la sociedad, incluso las instituciones políticas. Las instituciones políticas espartanas generalmente eran muy restringidas y se basaban en tres instituciones: la diarquía, que eran dos reyes, uno que era civil y otro que era militar; los éforos, que realmente gobernaban la ciudad, eran 5 magistrados; y la gerusía, que era un consejo de ancianos. También existía una asamblea que se llamaba la Peya, en la cual podían participar todos los espartanos una vez que cumplieran los 30 años, pero solamente tenían una función más consultiva, ¿ya? En este caso, los espartanos dominaban socialmente al resto de la población, que estaba compuesta por dos grupos: uno que eran los periecos, que eran comerciantes que carecían de ciudadanía, vivían en los alrededores de Esparta y debían prestar obligatoriamente el servicio militar; y los ilotas, que era la mayoría de la población, en su mayoría campesinos adscritos a la tierra, y que vivían en un régimen de semi-esclavitud, y solamente trabajaban para sustentar a los espartiatas, no tenían derechos, pero además eran sistemáticamente explotados y sometidos a la brutalidad de los espartanos. Por lo tanto, ello era la carne de cañón del régimen espartano. Como consecuencia, y esto tiene que ver con las características de la sociedad espartana, la mujer también cumplió un rol muy fundamental. A diferencia de Atenas, donde la mujer literalmente no podía salir de la casa sin estar acompañada de un varón y estaban recluidas sin derechos políticos, sin ningún otro tipo de derecho, además de estar sometida a la voluntad del marido, del hijo y del padre, la sociedad espartana, la mujer tenía ciertos beneficios. ¿Por qué? Estaban integradas en organizaciones militares, tomaban parte en los ejercicios gimnásticos, eran educadas en igualdad de condiciones con los hombres, solamente que la mujer no tenía derecho político. ¿Ya? Esto fue todo por hoy, muchachos. Esperamos que este video te haya sido útil para poder aprender más sobre estos modelos políticos de la antigua Grecia. Puedes vernos en Classroom del curso, en el canal que tenemos en YouTube, que es Historias del Barri, dándonos un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.